És divendres i estem molt contents de rebre aquí a Catalunya una de les escriptores de més èxit del nostre país. Amb la famosa trilogia del Batzan va vendre més de 3 milions de llibres, és la guanyadora del Premi Planeta de més èxit dels últims anys. Les seves obres han estat traduïdes, atenció, a gairebé 40 idiomes. Les seves adaptacions cinematogràfiques triomfen arreu del món i fa poc ha publicat la seva nova novel·la, Esperando el diluvio. Redacción de la cadena SER en Radio Bilbao. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a intentar, en primer lugar, recapitular el caudal informativo de las últimas horas. La situación en Bilbao y la provincia de Vizcaya está llena de contrastes. Algunas zonas han recobrado una parcial normalidad al recuperar la luz y el agua y otras están sumidas en un total aislamiento. Y entonces te da la impresión de que estás andando por un camino absolutamente normal. Agost del 1983, País Basc i Cantàbria viuen un dels pitjors episodis de pluges torrencials que es recorden. Al Bilbao, en plena Setmana Grande, cauen 600 litres per metre quadrat, l'aigua arriba fins als primers pisos del nucli antic, 34 morts, 5 desapareguts, pèrdues econòmiques de més de 200.000 milions de pessetes, 200.000 milions d'aquella època, imagineu-vos. I és en aquest entorn i en aquest moment que l'escriptora ha situat Esperando el diluvio. Dolores Redondo, bon dia. Bon dia, què tal? Oye, per què situar la novel·la just en aquell moment? Bueno, mira, el deseo de escribir la novela, es que es una pregunta que a menudo nos hacéis a los escritores, es de dónde sale, de dónde surge una novela. Una novela como esta surge de un montón de cositas que van llegando a tu vida en distintos momentos, pero es que curiosamente el escenario de esta llegó en la realidad de mi vida cuando yo tenía 14 años y ese verano, ese 26 de agosto, yo regresaba en un tren desde Galicia, era la primera vez que mis padres me habían dejado ir sola de vacaciones, había estado con unos tíos más jóvenes. ¿Qué edad tenías? 14. Y volvía sola en el tren al cargo de otros adultos, pero yo viajaba sola y estaba yo muy contenta y tal. Y al llegar a la zona de Burgos, que el tren empieza a subir hacia Cantabria, hacia el País Vasco, o sea, el paisaje ya era desolador. Y llegó un momento en que el tren pues fue ralentizando su paso hasta que se detuvo y la gente pues, se agolpaba en las ventanillas para mirar afuera. Y yo recuerdo mirar los árboles altísimos que están en las orillas de los ríos, como en las copas allá arriba, a más de 20 metros de altura, había enganchados todo tipo de cosas, sábanas, juguetes, cosas, maquinaria de trabajo, un colchón, recuerdo un colchón en la copa de un árbol. Colchón. Todo estaba lleno de plásticos, de cosas como una especie de árbol de Navidad de porquería. Y claro, es que el agua había pasado por encima de aquellos árboles. Entonces la gente estaba, aterrorizada. Ya vimos que en una curva del tren, el tren ya se detuvo y vimos que es que faltaba la amalgama que hay debajo de las vías, se la había llevado el agua. Entonces no se podía continuar y había trabajadores en la vía. Era 1983, la gente no tenía teléfonos. Todo eran rumores de lo que decían los trabajadores y los trabajadores decían, Bilbao está destruido. Hay un montón de muertos, eran las primeras horas, o sea que se hablaba, ya sabes, las cifras de las primeras horas no son concretas. Sí. O sea, hay muertos, desaparecidos, el agua se ha llevado el ganado, se ha llevado a la gente, se ha llevado los talleres de las orillas del río Nervión. Pero claro, o sea, a ti te dicen eso, los talleres de las orillas del río Nervión es como que te digan que se ha llevado el puerto de Barcelona. Clar. Dices, ¿cómo se va a llevar eso? Toneladas de acero, de grúas, de barcos hundidos, un montón de gente desaparecida. Y dices, ¿qué ha pasado? Y yo recuerdo la angustia de estar en aquel tren y romper a llorar porque yo pensaba, bueno, pues si Bilbao, que es un titán, está destruido, ¿cómo está mi casa? O sea, yo pensaba lo peor. Había mucha gente muy angustiada y en el tren, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo estarán? Y cuando yo llegué a mi casa, que mi casa está en San Sebastián, sí que había llovido mucho, pero ahí no había pasado nada. Y de hecho, todavía no sabían lo que había pasado en Bilbao. Yo llegaba contándolo porque las comunicaciones del 83 también eran muy penosas y de hecho, en las primeras horas con esa catástrofe que estaban las carreteras cerradas, no llegaba ni la televisión y fue la radio. Esta novela es un homenaje a la radio tremendo. Por la música, porque aparecen pues un montón de locutores de la época. Y yo hago el homenaje en la persona de Ramón García, que era entonces Ramón García, Ramonchu, era un jovencísimo DJ de los 40 principales que había ganado un concurso de DJs y estaba... ¿Ponía discos dedicados? Sí, ponía discos de estos de hola, llamo para dedicar, aquello tan bonito, ¿no? Y
Y homenajeo a esto porque es verdad que ellos en las primeras horas de la catástrofe fueron vitales porque salieron a la calle. La radio fue lo único que se mantuvo cuando se fue la luz, cuando se cortaron los teléfonos, pues con equipos de baterías y tal, se seguían emitiendo, y ellos fueron vitales para hacer las listas de fallecidos, para organizar luego pues las batidas, las limpiezas por las calles, las partidas que iban llegando, y mucha gente estuvo muchos días así en ese estado, y la radio fue lo único. Fixa't ara aquests dies amb Turquia, Sí. no, que estem veient imatges terribles, suposo que t'haurà abocat d'alguna manera tot allò que vas viure allà. Pero es cierto, bueno, en la guerra de Ucrania son pequeñas estaciones de radio las que se mantienen dando las noticias, porque hay muchas poblaciones a las que la telefonía, bueno, pues es una de las primeras cosas que se cargan, y es verdad que la radio no se la pueden cargar, porque con muy poquito sois capaces de salir y de llegar muy lejos. Entonces, esa capacidad con un pequeño transistor con pilas puedes seguir escuchando. Que ya cada vez hay menos transistores, que ahora la gente lo escucha por la app, y si alguna vez pasa algo así, a lo mejor sí que se quedan sin Bueno, esa es señal. cierto que en los lugares que están, donde suele haber cosas que, bueno, de este tipo, ¿no? Que están acostumbrados a que ocurran cosas, zonas sensibles. Yo te lo digo porque he escrito una novela que ocurre en Nueva Orleans y ocurre durante el huracán Katrina. La gente en Nueva Orleans tienen agua en sus casas, linternas y pilas, y tienen un transistor. Todo el mundo. O sea, es porque saben que en el momento en que hay huracán, las conexiones, bueno, las antenas, lo primero que vuela, claro. Entonces es con una... No, te quedas sin telefonía y lo único que te funciona es la radio. Qué bueno. Ahora iremos a la radio, a este homenaje que tú le haces en este libro, pero Esperando el diluvio narra un hecho real, que es la búsqueda de John Biblia, que es un asesino en serie que mató a 3 mujeres en Glasgow, eran los años 60, y que todavía hoy sigue en paradero desconocido. Sí, mira, John Biblia es un asesino muy curioso. Yo lo conocí a través de la novela de otro escritor, de una ficción también, en el que él ficcionaba un imitador de John Biblia. Y cuando llegué al final y leí toda la documentación que le aportaba sobre que era un asesino real, empecé a investigar a este tipo. John Biblia mató a 3 mujeres entre los años 68 y 69. A las 3 las conoció en la misma discoteca de Glasgow, la discoteca Barrowland. A las 3 las acompañó parte de la noche, tomando una copa, charlando, y las acompañó a su casa, y por el camino las estranguló, las violó, las dejó tiradas en la calle. Y aunque eran crímenes aparentemente caóticos, muy, muy salvajes, pues una violación que acaba en muerte, sin embargo había como una pauta que era evidente en los 3 crímenes. Pero claro, era 1969, el concepto asesino en serie ni siquiera se utilizaba entonces. Claro. Los llamaban grandes depredadores cuando ocurría eso. Y para cuando se dieron cuenta de que tenían un gran depredador, fue con el tercer crimen. 3 mujeres, una cada 6 meses, en la misma discoteca, muertas de idéntica manera. Las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte. Fíjate. Y esto que es tan llamativo y que hoy en día con la, digamos, cultura adquirida que tenemos a través de series, de novelas y demás, seguramente todos los que están escuchando están diciendo, pues es un asesino en serie de libro, macho, esto es del CSI, Claro. lo reconozco yo, ¿no? Pues entonces no se dieron cuenta, ¿no? Fíjate. No, hasta el tercer crimen. Es verdad que a partir de ese momento se puso en marcha la mayor operación de la historia para capturar a este tipo. Se repartieron un montón de panfletos con su cara, con un retrato robot, porque mucha gente pudo verle. Dicen que era un chico muy joven, rozando la veintena, por eso a día de hoy podría estar vivo. Y bueno, después de toda esa gran acción por la que pasaron miles de personas por ruedas de reconocimiento, se detuvo a un montón de gente, se puso, como digo, una acción tan grande que llevó a una paranoia en Glasgow, que llevó el momento en que la policía de Glasgow tuvo que hacer unos carnets que identificaban al portador y decían, esta persona no es John Biblia, por la serio? policía, porque hubo gente a punto de ser linchada por un leve parecido con el retrato robot. La gente tenía una paranoia terrible con John Biblia. Y se esfumó, desapareció. Y también dice la ciencia que este tipo de asesino no se detiene fácilmente, que si dejan de matar es porque han entrado en prisión, porque han muerto o son muy viejos, que no era el caso, o porque ha salido del país. Y esa es la teoría que yo sigo. Y lo saco por un canal que conozco muy bien, porque toda mi familia son marinos. Yo nací en San Sebastián, me he criado en el puerto de Pasajes, que es un puerto muy parecido a Bilbao, y estos puertos tenían una conexión, y siguen teniendo a día de hoy una conexión tremenda con Glasgow, con los puertos escoceses e irlandeses.
pues sobre todo por el acero. Traían acero para hacer barcos, precisamente, y whisky escocés. Fíjate, empieza en Glasgow la novela, sigue en Bilbao, en un clima donde se ve, pues eso, el contexto político, ¿no? Estamos Sí. hablando de ETA, del nacimiento de la Archancha, la guerra de banderas. No es la trama principal de la novela, pero sí que has querido darle esa pátina, salpicarlo de todo Es que, eso. mira, yo vivía allí, era algo innegable, es que era tu día a día. El clima en el que vivía, que para mí era la normalidad de toda mi vida, porque había nacido allí y vivía allí y era así, era el de pues una sociedad muy trabajadora, una sociedad con una clase obrera muy orgullosa, que habían conseguido muchísimos avances. Bilbao era una ciudad que bullía de dinero porque bueno, pues era una ciudad poderosa, muy contaminada, una ciudad oscura, sucia. La industria, bueno, se vertía directamente todo al río Nervión, y todos los lugares los que conocéis Bilbao, esos paseos ajardinados hasta el Guggenheim, todo eso eran muelles donde atracaban los barcos y llenos de grúas que descargaban a vagonetas, había ratas, había suciedad, se descargaba todo tipo de producto y había pues trenes de carga, y la zona... Por poner un ejemplo, donde ahora está el Guggenheim, Sí. esto era el muelle de los ingleses. Hasta ahí llegaban los cargueros que venían de Reino Unido, de Escocia o de Irlanda, y atracaban ahí, y ahí bajaban esos contenedores gigantes. Donde está el Guggenheim era una campa de contenedores. O sea, y en tiempos anteriores llegó a haber un cementerio ahí donde ¿Cementerio? Sí, donde se enterraba... Cementerio de los ingleses. Antes, cuando morías durante una travesía, los marineros morían en la travesía, no se repatriaban los cadáveres porque no había manera de conservarlos debidamente para llevarlos, y se te enterraba en el lugar donde llegabas. Entonces se establecía una zona, un camposanto inglés, y se les enterraba según su rito religioso, y sí, hubo un cementerio inglés, y queda todavía un cementerio inglés en Bilbao, en otra zona. Que siempre se pone como ejemplo de transformación urbanística. Claro, el hecho de llevar la acción a Bilbao es también porque es que cuadra perfectamente que alguien como John Biblia hubiera podido pasar perfectamente desapercibido en una ciudad en la que vivían cientos de ingleses, precisamente por el tráfico de mercancías entre las dos ciudades. También muchos bilbaínos vivían en Liverpool o en Glasgow, precisamente por esto, Claro. por las empresas, ¿no? Entonces sí que pudo pasar desapercibido, y como dices, bueno, pues la ciudad ha renacido como un cisne, pero fue un patito feo, muy feo. Y bueno, eran momentos políticos. Hay que tener en cuenta, en 1983 acabamos de salir casi de un golpe de Estado. Claro. La democracia cogida con pinzas. Las libertades también limitadas. Una policía muy represora, muy dura, pues heredada de la policía del anterior régimen. Claro. Imagínate, el día que empieza, digamos, la acción en Bilbao de la novela, que es el día en que se lanza el chupinazo de aquel año, que es el que da comienzo a las fiestas. Ese día el alcalde de Bilbao se debatía entre poner la enseña nacional en el balcón o no, porque la guerra de las banderas era eso. Cada vez que se ponía la bandera en el ayuntamiento, bueno, se forma una trifulca tremenda. Y ya había habido una semana antes en San Sebastián, en la Semana Grande, una batalla campal, y el alcalde de Bilbao dijo, pues voy a someterlo a votación, a ver qué opináis, pero yo creo que no hay que poner ninguna bandera y nos curamos en salud y ya está. El gobernador civil mandó entrar a la policía a la fuerza durante el pleno a poner la bandera en el balcón. O sea, esto hoy en día es profundamente antidemocrático. Ese es el poder. O sea, ¿te imaginas entrando la policía a la fuerza en un pleno del ayuntamiento? El pleno entero salió a la calle, decidieron que no iban a tirar el chupinazo desde el balcón y se fueron a tirarlo a la Virgen de Begoña, que es la basílica que está sobre Bilbao. Pero, o sea, que eran unos tiempos realmente muy convulsos. Es una ciudad, la que describo, que está como a punto de... está hirviendo, sí, y está a punto de explotar, pero a la vez conserva ese orgullo de los trabajadores y esas ganas de fiesta de la gente que quería empezar su semana grande. Y en medio de todo ese caos llega John Biblia huyendo, y llega detrás Noah, que es el policía que le persigue, que es el tipo que ha dedicado su vida a perseguirle. Pero es que además ha decidido echar el resto con esta investigación porque justo en ese momento acaba de saber que le quedan días contados. Tiene una enfermedad terminal que en 1983 no tenía solución. Le quedan muy pocos días de vida. Y en esas condiciones, muy frágil y muy enfermo,
totalmente fuera de su jurisdicción y sin permiso de sus jefes, decide pues que va a intentarlo, que por lo menos, ya que su vida la ha desperdiciado bastante, su muerte sirva para quitar a este del medio. Y así llega a Bilbao detrás de un fantasma, detrás de una corazonada, detrás de un pálpito. Él piensa que ha podido ir a Bilbao, pero no está seguro. Y todo esto lo que decíamos, aderezado con radio y con música. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me Este amor de hombre de Mocedades, pero también, por ejemplo, Tino Casal. lleva a otro lugar desconocido, lejos de un lugar tan aburrido. O David Bowie. Dolores, en tu Spotify, ¿qué hay? Porque esto lo escuchan los personajes, pero en el tuyo, ¿qué encontraríamos? Hombre, también está esta lista, Sí, evidentemente. Sí, son pero, también tus canciones. hombre, algunas son mis canciones porque eran las que se escuchaban y por fuerza, pues bueno, hay algunas que terminas escuchando porque las ponen en tu casa, porque las ponen en la radio, ¿no? Pues es el caso de Amor de Hombre, que yo lo pongo en la primera página. Yo tenía una vecina que según entraba en el portal estaba sonando Amor de Hombre. En bucle. En bucle. La ponía todos Qué los maravilla. días 80 veces. Sí, la homenajeo en la primera página porque, bueno, una Lo persona raro es muy que todavía divertida. quieras escucharla. Sí, pues bueno, hubo unos años que llegó a saturarme, pero bueno, pues es verdad que la canción tuvo muchísimo impacto en la sociedad de entonces, pero es que además los Mocedades son de Bilbao. Claro. En Bilbao era, bueno, ese año que el Atlético había ganado la Liga, que Mocedades estaba arriba de las listas. Bueno, pues sí que está esta canción por el impacto que tuvo en el momento, pero también está la música que yo escuchaba, que va más en la vía de David Bowie. Además, sobre los 14 y ese verano precisamente que viajé sola, fue cuando haces ese clic de la música que has estado escuchando en casa a la que esta es la mía, ¿no? Sí. Y yo en la maleta me traía 2 vinilos. Uno era David Bowie y otro era Tino Casal. Buenísimo. Etiqueta Negra, el álbum de Tino Casal. Y he querido ponerlos por eso. Sí que era un momento en el que la radio también era lo que a mí me traía las novedades de lo que ocurría en Reino Unido, por ejemplo, respecto a la música, porque Claro. pues yo soy la hija mayor de un marino. En mi casa éramos 4 hermanos, entraban vinilos contados, ¿sabes? Yo me había comprado eso con la paga que me habían dado mis Qué tíos. bueno, reuniendo ahí moneditas Sí, para sí. poder tener ese Claro, vinilo. sí, pero eso, que lo típico era, pues eso, llevar una cinta, ¿no? Y que te lo grabara un amigo. Eso, Total. Los que tienen más años se Y acordarán. hacer esos intercambios, Sí, ¿no? De yo sí, te sí. grabo este Sí, y tú este. Sí, eso es. Eso es maravilloso. ¿Tú ahora qué le dirías a aquellos editores que al principio, cuando mandabas tus libros, no te hacían ni caso, o aquel primer editor que trató tu primera novela como la trató y te dio tanta rabia? Ahora, con la perspectiva, ¿qué les dirías si te los cruzaras? Nada, no les digo nada. De hecho, algunos los conozco. ¿Ah, sí? Ahora sí. Sí, conozco a alguna gente y conozco a algún editor que, pues, y me dicen, ay, es que hay veces, claro, hay tanto y nunca sabes y puedes equivocarte. Y, bueno, pues... ¿Les son- entiendes? Sí, sí, claro que lo entiendo. Lo entiendo, bueno, pues porque estoy en esta posición. Claro. Si estuviera en otra quizá no lo entendería. Si estuviera todavía en la lucha, pues no lo entiendes, ¿no? Cuando estás en la lucha por ser visible, porque alguien te vea, por tener un poquito de presencia, ¿no? Pero bueno, pues ahora desde aquí, pues puedo ser generosa. Tú dices que escribir siempre hubieras escrito, porque siempre Sí. desde los 14 lo haces. No, cuando eres escritor natural, seguramente que alguno de los que nos está escuchando lo es el tipo de persona que incluso para razonar o para entender lo que le pasa, o para poner en valor las cosas que le están ocurriendo, o para tomar decisiones, las tiene que escribir. O sea, hay un tipo de persona que le funciona Para esa ordenar tu conexión. Dice, cabeza. voy a hacer una lista de ¿me caso con este o no? ¿O me voy a este trabajo o no? Y voy a poner los pros, los contras, hago esto, lo tengo que escribir. ¿O qué me está pasando? Me siento así. Lo escribes, y te comprendes mejor. Ya sé, porque o cualquier solución que tienes o decisión que tienes que tomar para resolver algo, lo haces escribiendo. Hay algunos a los que nos funciona así. Yo escribía siempre, escribía todo. Y luego, aparte, era narradora antes de saber siquiera escribir. O sea, yo de pequeña ya les contaba cuentos a mis hermanos que la mitad me los inventaba, la otra mitad Sí, eran ¿eh? sí, yo hacía remakes de
de cuentos, de los cuentos populares, luego les cambiaba parte, les ponía... Sí. O sea, la Caperucita reventando sí. al lobo y estas Sí, cosas, sí, ¿eh? sí. Esto Cosas también de algún día hay que publicarlo, ¿eh? Estaríamos, Dolores Redondo, hablando contigo toda la mañana, pero el programa avanza, tenemos que despedirte. Sabemos que Hollywood está adaptando La cara norte del corazón, Sí. novela del 2019. Sí. ¿Ilusionada? ¿Ganas de verla? Sí, muchas ganas, porque bueno, pues a ver, no deja de ser Hollywood y da un poquito de esto y luego deseando que, bueno, la verdad que en esto soy un poco fan, ¿no? Lo que quiero es que me inviten a los estudios Universal a verlos por dentro y a los rodajes y encantada. A ir en condición de groupie. Sí, porque no, hay que disfrutar de las cosas que pasan y es verdad que de esto sí que pierdes un poco el control porque claro, no deja de ser Hollywood. Pero bueno, ahí estamos. Pues a seguir disfrutando de todo este èxit. Dolores Redondo, Esperando al diluvio, última novel·la, aneu-la a comprar, llegiu-la, és d'aquelles que enganxa, Gisela? I tant, enganxada ens té la Dolores Redondo, la novel·la. Dolores Redondo, mil gracias y hasta la próxima. Gracias, Pablo.